Buenos días. Nuevamente les saludo con mucho gusto. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Agradezco, como siempre, la invitación al comité organizador para formar parte de este 12º curso monográfico de mama. La charla del día de hoy está en relación a las metástasis a mama de primarios extramamarios. Las metástasis mamarias de tumores primarios extramamarios son raras y usualmente se asocian a pobre pronóstico, ya que es la enfermedad a distancia de un cáncer primario. Se ha reportado una sobrevida media de 10 meses a partir de que estas son detectadas. La prevalencia varía de 0.5 a 6.6% de todos los tumores malignos. Sin embargo, en más del 50% de los casos, la lesión mamaria puede ser la primera manifestación del tumor primario. Los hombres son menos frecuentemente afectados que las mujeres. Esto es posiblemente debido a las diferencias en el tamaño de la mama, el aporte vascular, los niveles hormonales entre hombres y mujeres. También es posible que algunos factores angiogénicos e inmunológicos contribuyan a esto. El tratamiento debe individualizarse y depende del tipo del tumor primario y extensión de la enfermedad al momento del diagnóstico. En relación a los factores predisponentes, estos en realidad no son claros. Se ha propuesto que el estímulo hormonal estrogénico incrementa la vascularidad y el tejido estromal, y que esto podría predisponer la presencia de metástasis. Entre los cánceres primarios conocidos que metastatizan a mama, el primer lugar lo ocupa el melanoma, seguido de aquellas metástasis hematológicas, entre las cuales consideramos el linfoma y la leucemia. Otras metástasis más frecuentes son de pulmón, ovario, gástrico, neuroendocrino y sarcoma, y se han documentado metástasis menos frecuentes de carcinoide, renal, endometrio, vesicular y de vejiga. Las manifestaciones clínicas y su presentación en las modalidades de imagen varían y dependen de la forma de diseminación de la enfermedad y debemos tener presente que estas pueden simular lesiones benignas. La sospecha y confirmación del diagnóstico es fundamental para un adecuado planeamiento terapéutico, evitando cirugías innecesarias y aportando la apropiada terapia sistémica. Desde el punto de vista de nuestra labor diaria, lo primero que se necesita es una cuidadosa historia clínica o interrogatorio, con especial atención a cánceres primarios, ya sea simultáneos o previos al diagnóstico. Posteriormente, una evaluación clínica completa y dirigida para seleccionar adecuadamente las modalidades de imagen que sean útiles para el diagnóstico e incluso para guiar la biopsia y poder llegar a un correcto diagnóstico histopatológico. Clínicamente, las metástasis se presentan como masas palpables móviles, no dolorosas. La mayoría de estas crecen rápidamente y se presentan cercanas a la piel. Síntomas muy poco frecuentes son la piel de naranja, la retracción del pezón y la telorragia. La forma de presentación de las lesiones metastásicas en la mama depende de la vía de diseminación del tumor primario, que puede ser hematógena o linfática. Usualmente, las lesiones con diseminación hematógena se presentan como masas circunscritas, que pueden simular masas benignas o tumores primarios circunscritos. Ocasionalmente, pueden llegar a presentar áreas quísticas o calcificaciones. En el caso de la diseminación linfática, el tumor obstruye los linfáticos, causando linfedema y adenopatías. La diseminación linfática puede mostrar hallazgos difusos en la mama, como el edema, caracterizado por engrosamiento trabecular y engrosamiento cutáneo, los cuales pueden simular un proceso inflamatorio como mastitis y presentaciones especiales de tumores primarios como el carcinoma inflamatorio. El cáncer metastásico de diseminación hematógena tiene menos afección ganglionar, pero son frecuentes las adenopatías metastásicas axilares y de cadena mamaria interna en la diseminación linfática. Y en estos casos, las metástasis generalmente se originan de un cáncer mamario contralateral
así como de cáncer gástrico o cáncer de ovario. Respecto a la mastografía, las metástasis mamarias pueden identificarse tanto en estudios diagnósticos como en estudios de tamizaje. Estas pueden ser únicas o múltiples y también pueden ser uni o bilaterales. La mayoría de los casos reportados en la literatura han reportado casos de metástasis únicas. Usualmente, estas lesiones muestran alta densidad, son redondas u ovales y circunscritas. Ya decíamos que pueden simular lesiones benignas. La localización más frecuente es en el cuadrante superior externo, posiblemente debido al incremento en el aporte sanguíneo en esta región. A diferencia de los cánceres primarios de mama, las metástasis generalmente no muestran márgenes espiculados ni retracción de la piel o del pezón, debido a la ausencia de reacción desmoplásica. Los márgenes microlobulados o indistintos pueden presentarse en algunos casos. Aunque las calcificaciones no son frecuentes en las lesiones metastásicas, pueden presentarse comúnmente en pacientes con cáncer de ovario, debido a la presencia de cuerpos de samoma. También se han reportado casos con calcificaciones de sospecha en tumores metastásicos como el carcinoma hepatocelular, el carcinoma medular de tiroides y el cáncer gástrico. Al igual que en la mastografía, la mayoría de las lesiones metastásicas se presentan ecográficamente como masas redondas u ovales con márgenes circunscritos o bien microlobulados o indistintos. Estas tienen comúnmente localización superficial, es decir, las podemos encontrar en la grasa subcutánea, adyacentes al parénquima mamario, una topografía que es relativamente rica en aporte sanguíneo. Aunque la mayoría de las lesiones son hipoecogénicas, su ecotextura puede ser heterogénea, presentando áreas anecoicas o hiperecogénicas, y frecuentemente presentan realce posterior. La evaluación de las metástasis con Doppler pueden demostrar vascularidad variable. La vascularidad en las metástasis tienden a reflejar la vascularidad del tumor primario. En general, las metástasis por melanoma, las de células renales, carcinoide y sarcomas tienden a ser hipervasculares. La evaluación con Doppler puede ser de utilidad para diferenciar lesiones benignas como fibroadenomas y quistes. En este caso, la utilidad del Doppler es identificar vascularidad y presencia de ecos internos, que puedan ayudarnos a diferenciar una lesión metastásica de un quiste. Aquí vale la pena agregar que en una mujer posmenopáusica, una lesión quística de reciente aparición debe ser cuidadosamente evaluada para excluir la posibilidad de ambos, tanto de un cáncer primario como el cáncer mucinoso, que puede tener la apariencia de un quiste, así como la rara posibilidad de metástasis. Debemos tener especial consideración a la posibilidad de metástasis en pacientes mayores o en pacientes con historia conocida de cáncer. Ante un quiste de reciente aparición, debemos confirmar su real naturaleza y podemos intentar realizar aspiración. Si el aparente quiste no resuelve tras la aspiración, lo propio es realizar biopsia con aguja de corte. En el caso de las lesiones ecogénicas, la biopsia se debe realizar en el caso de lesiones nuevas en pacientes con historia de cáncer, sobre todo si estas presentan vascularidad interna y no correlacionan mastográficamente con una lesión de contenido graso. Y bien, a diferencia de los carcinomas primarios, la distorsión de la arquitectura, la presencia de calcificaciones y sombra posterior no son comúnmente observadas en las metástasis. La afección de los ganglios axilares es también menos frecuente en el contexto de las metástasis que en cánceres primarios de mama. Las metástasis con diseminación linfática usualmente se presentan de manera difusa, con incremento heterogéneo en la ecogenicidad de la grasa subcutánea, así como engrosamiento cutáneo asociado, linfedema y adenopatías axilares, lo cual puede ser indistinguible del carcinoma inflamatorio. En los estudios de resonancia magnética, la mayoría de las lesiones metastásicas muestran intensidad de señal intermedia en las secuencias T2 y baja intensidad de señal en las secuencias T1, con excepción de las metástasis por melanoma, debido a la presencia de melanina o hemorragia, y las cuales muestran alta intensidad de señal en T1. Después de la administración de gadolínio,
Usualmente se observa un realce rápido, intenso y homogéneo, con curvas cinéticas en meseta o lavado en la fase tardía. En pacientes con neoplasias malignas conocidas, las lesiones metastásicas en la mama son frecuentemente identificadas incidentalmente en los estudios de rutina realizados para estadiaje o por seguimiento post-tratamiento, como la tomografía o el PET-CT. En la tomografía, estas lesiones usualmente se presentan como masas circunscritas, redondas u ovales, con realce tras la administración del medio de contraste. Este realce refleja la vascularidad del tumor. En el PET-CT, cualquier lesión que muestre incremento en el metabolismo en relación con el parénquima mamario normal debe considerarse de sospecha. Las metástasis extramamarias de la mama suelen demostrar una ávida captación de FDG. Esta captación de las metástasis usualmente refleja la captación del tumor primario. Sin embargo, no es posible diferenciar las lesiones metastásicas de los carcinomas primarios por PET-CT, de manera que el complementar la evaluación con estudios diagnósticos de mastografía y ultrasonido debe realizarse para confirmar el diagnóstico. Aquí les muestro un resumen del aspecto en las distintas modalidades de imagen de las lesiones metastásicas. Hablemos ahora del estudio inmunohistoquímico. Este análisis es de ayuda en el diagnóstico del tumor primario, sobre todo en ausencia de un primario conocido. En general, se deben utilizar un grupo de anticuerpos y estudios de inmunohistoquímica porque ningún marcador es 100% específico o sensible por sí solo. El examen de CK7 y CK20 contribuyen al reconocimiento del origen de los tumores. El cáncer de mama es típicamente CK7 positivo y CK20 negativo. Adicionalmente, en este contexto de CK7 positivo y CK20 negativo, también se encuentran el cáncer de ovario, no mucinoso, el adenocarcinoma pulmonar y el cáncer de tiroides. CK20 es comúnmente expresada en cáncer colorectal y otros cánceres gastrointestinales y es infrecuentemente positivo en cáncer de mama. La expresión positiva de mamaglobina, receptores de estrógenos, receptores de progesterona, CATA3 y GCDFP15 apoyan el origen mamario. GCDFP15, por sus siglas en inglés Growth Cystic Disease Fluid Protein, se expresa también en glándulas salivales, glándulas sudoríparas, ovario, endometrio y pulmón. Algunos otros marcadores comunes en la identificación del origen de las lesiones metastásicas son TTF1 para cáncer de pulmón, CDX2 para cáncer gástrico, CD56, SIN y CGA para cáncer neuroendocrino, WT1 y CA125 para cáncer de ovario. Hablemos ahora de las características un poco más específicas de los distintos tipos de metástasis a mama. Comencemos con el linfoma. El linfoma ocurre más frecuentemente como una entidad secundaria que como una entidad primaria. Los subtipos más comunes son el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma de la zona marginal y el linfoma folicular. Todos estos se originan de las células B. El linfoma de células T en realidad es mucho más infrecuente. Clínicamente, el linfoma, ya sea primario o secundario, frecuentemente se presentan como una masa o masas que pueden ser palpables y dolorosas y que por frecuencia se localizan más comúnmente en el cuadrante superior externo. Estas se pueden asociar a adenopatía axilar. En la mastografía, el linfoma mamario generalmente aparece como una o múltiples masas de márgenes indistintos y las cuales ecográficamente pueden apreciarse hiperecogénicas o heterogéneas. Como ya lo mencionamos anteriormente, también puede haber la diseminación linfática se puede mostrar de una manera difusa en la mama, pudiendo apreciar así cambios en la piel. En la resonancia magnética,
El linfoma mamario frecuentemente aparece como una o múltiples masas irregulares con realce interno heterogéneo que usualmente presentan curva cinética de lavado y restricción a la difusión. En el caso del melanoma, este tipo de metástasis, de manera similar al linfoma, se pueden presentar como una lesión primaria o bien como una enfermedad metastásica. Se sabe que las pacientes con mutaciones en los genes BRCA2 y posiblemente BRCA1 tienen un riesgo incrementado de melanoma. Las lesiones por melanoma generalmente aparecen como una o múltiples masas circunscritas sin calcificaciones en la mastografía y ecográficamente pueden tener formas de presentación variadas. En la resonancia magnética, estas muestran alta intensidad de señal en T1 debido a la presencia de melanina o hemorragia. Las metástasis por melanoma usualmente deben sospecharse en la presencia de ganglios axilares afectados o de aspecto metastásico, así como ganglios intramamarios de aspecto metastásico, sobre todo si la lesión primaria se localizó en las extremidades superiores, en el dorso o en el abdomen superior. El sarcoma también se encuentra dentro de los tumores que con más frecuencia metastatizan a mama, especialmente en mujeres jóvenes. Se han documentado en la literatura metástasis a mama de distintos tipos de sarcoma, como el rhabdomiosarcoma, osteosarcoma, leiomiosarcoma y liposarcoma. Las características por imagen son similares a las de otras metástasis a mama, presentándose comúnmente como masas circunscritas. Sin embargo, algunos subtipos muestran características específicas. El rhabdomiosarcoma metastásico a mama es el que más prevalece en mujeres adolescentes. Las metástasis por osteosarcoma pueden presentar calcificaciones gruesas, pudiendo confundirse con nódulos calcificados como el fibroadenoma involutivo. Las metástasis por liposarcoma, ecográficamente, pueden apreciarse hiperecogénicas, aunque estas tienden a mostrar márgenes no circunscritos. En relación con el tumor neuroendocrino, los tumores neuroendocrinos de la mama se pueden categorizar en tres subtipos: el carcinoma ductal con diferenciación neuroendocrina, el tumor neuroendocrino primario de mama y la enfermedad metastásica. Frecuentemente, las lesiones metastásicas se observan como masas circunscritas en la mastografía. Sin embargo, en la literatura se han reportado también lesiones espiculadas. Ecográficamente pueden observarse como masas hipoecoicas irregulares y que pueden tener vascularidad. Y en la resonancia magnética usualmente muestran un realce intenso postcontraste con curva cinética de lavado. Las metástasis de los tumores neuroendocrinos bien diferenciados pueden identificarse en el PET-CT con administración de gotatato de galio 68. Sin embargo, en estos casos debe investigarse adecuadamente para descartar que se trate de auténticas lesiones primarias de la mama. En el caso de las metástasis por cáncer de ovario, el carcinoma seroso papilar es el tipo más frecuente de cáncer de ovario y que puede metastatizar a la mama y puede también afectar a los ganglios axilares. Ocasionalmente, las metástasis a la mama se desarrollan años después del diagnóstico del cáncer primario de ovario. A diferencia de otras lesiones metastásicas en la mama, las metástasis de ovario pueden presentar calcificaciones debido a la presencia de cuerpos de samoma. En el caso del cáncer del pulmón, las metástasis pueden aparecer clínicamente como masas irregulares en la mayoría de los casos. Estas pueden estar presentes al momento del diagnóstico del primario de pulmón, es decir, de manera sincrónica, o bien posteriormente al diagnóstico de cáncer, es decir, de manera metacrónica. Las metástasis sincrónicas son más comunes en el carcinoma de células pequeñas, mientras que las metástasis metacrónicas son más frecuentes en los carcinomas de células no pequeñas. A continuación, les compartiré una serie de casos. Este primer caso es una paciente del género femenino de 52 años de edad.
a quien en 2021 se le diagnostica cáncer de ovario. En el momento del diagnóstico, presenta carcinomatosis peritoneal y el diagnóstico de la biopsia fue carcinoma seroso de alto grado. Como parte de su seguimiento, a ella se le realizan mastografías anuales. Y esta que les muestro es de abril del 2023, en donde solo se observan calcificaciones benignas. En sus estudios de laboratorio de julio del 2023, comienza a presentar elevación del CA-125, motivo por el cual se solicita una PET-CT con 18 FDG. En esta se identifica progresión de la enfermedad debido a la presencia de adenopatías cervicales, axilares, retroperitoneales y pélvicas, además de implantes retroperitoneales y depósitos secundarios subcutáneos en músculos paravertebrales, así como en ambas mamas. Por ello, en agosto del 2023, repetimos la mastografía, en donde vemos múltiples nódulos redondos, circunscritos, bilaterales. Vean cómo se localizan en los 4 cuadrantes. Ecográficamente, se observan múltiples nódulos sólidos, ovoideos, que tienden a ser circunscritos y en su mayoría son hipoecoicos. A ella se le realiza biopsia bilateral y el diagnóstico fue carcinoma metastásico y la inmunohistoquímica apoya el origen ginecológico. La siguiente paciente es una paciente del sexo femenino de 78 años de edad, conocida por diagnóstico de linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B. Ella, durante su manejo, refiere masas palpables en ambas mamas, así como en axila izquierda. A ella también se le realiza una PET-CT con 18 FDG que muestra actividad hipermetabólica tumoral en múltiples implantes en tejidos blandos, así como en ambas mamas. Vean su mastografía, se observan múltiples nódulos ovoideos y redondos de alta densidad y que muestran márgenes circunscritos. En el ultrasonido se observan márgenes un poco más indistintos y se aprecia ecogenicidad heterogénea de los nódulos, apreciando algunas zonas ecogénicas. Además, estos nódulos muestran más vascularidad periférica. En ella se biopsia uno de los nódulos localizado en cola de mama derecha y el diagnóstico fue infiltración por linfoma difuso de células grandes B. El siguiente caso es una paciente del género femenino de 45 años de edad, a quien en 2014 se le realiza una biopsia de piel con diagnóstico de melanoma maligno. En 2020, ella se realiza una mastografía de tamizaje donde encontramos un nódulo ovoideo de márgenes indistintos en mama derecha en cuadrante superior interno. Se realiza biopsia con aguja de corte y el diagnóstico fue melanoma metastásico. La inmunohistoquímica muestra CK7 negativo y entre los marcadores sensibles para el diagnóstico de melanoma se encuentran melan A y S100, que fueron positivos. Esta es otra paciente de 53 años, a quien se le realiza biopsia de una lesión encontrada en piel cabelluda con diagnóstico de melanoma metastásico. También se realizó biopsia de hígado con el mismo diagnóstico. Debido a la presencia de masas palpables en mama izquierda, se realiza mastografía en donde podemos observar múltiples nódulos ovoideos circunscritos y, bueno, ella tenía afección metastásica tanto en hígado como en pulmón al momento del diagnóstico. En el caso del melanoma, desde el momento que realizamos la biopsia se puede tener la consideración diagnóstica dada la coloración oscura de las muestras debido a la presencia de melanina. El paciente que les voy a mostrar a continuación es un paciente que al momento del primer diagnóstico tenía 26 años de edad. Él inicia con una tumoración
en el muslo izquierdo, que se biopsió y que tuvo como diagnóstico liposarcoma mixoide. Este nódulo fue llevado a resección con el mismo diagnóstico y con el tiempo fueron apareciendo otros tumores en distintas localizaciones. Para 2015, este paciente en los estudios de imagen mostró múltiples tumores en distintas localizaciones y entre esos sitios se encontraba mama. En realidad eran nódulos que se encontraban en ambas mamas. Bueno, les muestro algunas imágenes de los ultrasonidos. Vean cómo observamos lesiones que tienden a ser ecogénicas. Identifiquemos cómo la orientación es antiparalela en algunas de ellas. Y entonces aquí la clave es no confiarnos de las lesiones ecogénicas, ya que muchas de las lesiones metastásicas suelen presentarse con aumento en la ecogenicidad. En realidad, a este paciente ya no se llegó a biopsiar estas lesiones. El diagnóstico del liposarcoma de las lesiones de mama nos lo aportó la autopsia. El siguiente caso es un paciente masculino de 62 años. Él llega al instituto por una biopsia realizada del cuerpo gástrico y cuyo diagnóstico fue carcinoma poco diferenciado de tipo difuso con células en anillo de sello. El diagnóstico de este paciente, como pueden ver, se realiza en mayo de 2012. En septiembre del mismo año se realiza una mastografía diagnóstica debido a que el paciente refiere masas palpables en ambas regiones retroareolares. La mastografía muestra ginecomastia de tipo nodular en la región retroareolar derecha, pero en la región retroareolar izquierda se identifica un franco nódulo y además podemos identificar hallazgos asociados como son el engrosamiento cutáneo periareolar y la retracción del pezón. Aquí tenemos las imágenes del ultrasonido, identificamos un nódulo que si bien permanece de morfología ovoide, muestra margen indistinto y una sutil sombra posterior en la región retroareolar izquierda. En región retroareolar derecha identificamos imagen característica de ginecomastia. En este caso, biopsiamos la lesión de región retroareolar izquierda y el diagnóstico fue infiltración por carcinoma con patrón en filas indias y células en anillo de sello. Recordemos que el contexto de las células en anillo de sello es frecuente encontrarlo en los carcinomas lobulillares. En este caso, el posible primario a considerar es estómago, ya que el carcinoma lobulillar en hombres es remoto. Bueno, y se concluye que los hallazgos están en relación con primario gástrico con metástasis a glándula mamaria. Esto es todo. Espero que esta presentación les sea de utilidad y agradezco mucho su atención. Muchas gracias.